Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Bendiciones, buenos días. Bueno, aquí estamos nuevamente sentadas a los pies del Señor, dejando por un momentito todos los afanes y disponiendo nuestro corazón a la palabra de Dios. ¿Listas? Con nuestro cuaderno, con nuestra Biblia. Hoy tenemos una invitada nueva, Hola, buenos días, María hermanas, Luisa. bendiciones. Nuestra hermana María Luisa, la queremos muchísimo. Ella, bueno, y nuestra hermana Luz, su hijita, una bendición para nosotras. María Luisa, ella es una mujer que ya tiene algunos años sola sin la soledad. Así que está perfecta para este tema. Pero que ella ha experimentado por mucho tiempo, llegó a experimentar más bien en tiempo pasado el sentimiento de soledad. La soledad, esa enemiga silenciosa. ¿Cuántos años hace que tú eres sola, María Luisa? Que tú quedaste sola. Alrededor de 20 años. Wow, estamos hablando que eras una jovencita. Sí, Una pequeña. No, una no joven. tan jovencita, tenía como 40 años. ¿En serio? Sí. Bueno, hoy vamos a ver el tema la mujer viuda en la Biblia. Y Biblia en el capítulo verso 5. Y dice lo siguiente: Dios, que vive en su santo templo, cuida a los huérfanas y defiende. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias porque nos das la bendición y la oportunidad de poder estar delante de ti aprendiendo tu verdad, de tener una plenitud en nuestro corazón, y te pido que tu palabra prospere en los corazones y que muchas oramos porque este mensaje llegue a aquel corazón necesitado y tu palabra alumbre, tu palabra refresque como esa agua en medio de un desierto. Te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, este verso es muy hermoso porque nos da una promesa y dice que Dios vive en su santo templo y cuida a los huérfanos, aquellos que no tienen padre, que no tienen una madre, que han quedado desolados, hundidos en una tristeza, y que también defiende a las viudas. Y habla de dos condiciones en las que puede estar viviendo en gran soledad, desolación y tristeza. Muy bien, vamos a ver qué significado tiene viudez y por qué dice el Señor que Él defiende a la viuda. En el diccionario Oxford dice que viuda significa la sensación de hundimiento o vacío provocada por una angustia, dolor o tristeza grandes. Y en el diccionario bíblico, la palabra viuda a la que se está refiriendo exactamente este texto, cuando dice que Él defiende a las viudas, si nosotros lo parafraseamos o lo decimos en la manera como está definida esta palabra, diría lo siguiente: Él defiende a la desolada o a la acongojada. Y es algo maravilloso, porque definitivamente estos diccionarios nos están describiendo a una persona que tiene una profunda necesidad, y ahí dice el Señor que Él ahí va a estar. En una condición en la que se pueda encontrar una persona, en este caso en una profunda necesidad, en una gran desolación, en una congoja, tristeza profunda, pues hay mucha necesidad. En esta condición, una mujer puede llegar a estar en peligro, una persona sola puede estar en peligro y tomarse de cualquier tablita de salvación y caer en idolatría, que eso es algo muy malo, muy grave. Imagínense, Dios dice que Él va a defender, pero estar lejos de Él por voluntad propia, por seguir otra cosa que no es Dios, hablamos de un peligro. Pero tomarse de cualquier tablita de salvación y discernir el peligro, como le sucedió a Noemí y a su casa, una
una mujer viuda y a toda su casa. En ese momento no estaba viuda Noemí, pero ella y toda su casa se tomaron de una tablita de salvación, Moab, en un momento de necesidad. Quizá se sintieron abandonados en ese momento, enfocaron su mirada en la necesidad, que buscaron la ayuda en Moab. Así es, como ya nos comentó la pastora, el corazón de Noemí fue lleno de una gran amargura. Y aparte, en ese momento estaban pasando una situación, una necesidad, toda la familia. Sí. Y cuando nosotros pasamos por necesidades, corremos el riesgo de tomar unas malas decisiones que nos pueden traer consecuencias. Podemos leer en Ruth 1 del 1 al 6, que dice en la traducción Nueva Viviente Internacional: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Toda la familia salieron de Belén. Belén significa la casa del pan. Ellos dejaron el pan. Sabemos que Cristo es el pan de vida. En Juan 6:35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces ellos tomaron esa mala decisión en ese tiempo de necesidad de salir de la casa del pan, que es Cristo, por irse a morar, por querer llenar toda esa necesidad, ese vacío, esa soledad, lejos de Dios. Es una decisión totalmente equivocada, ¿no? Así es, cualquiera que sea la causa de la soledad y la única y verdadera curación de nuestra alma es la comunión íntima con Dios a través de la oración y de su palabra, porque Pedro le dijo al Señor: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y así es, en Jesús encontramos esa abundancia de vida, Él es la vida. En nuestras angustias, en nuestras tristezas, en nuestra soledad o necesidades, siempre estar ahí. ¿Qué dice 2 de Corintios 1, 3 y 4? Así es, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En 2 de Corintios 1:4 Él nos dice: el cual nos consuela en todas, no una sola, todas las tribulaciones que podamos pasar en nuestra vida, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es necesario que nosotros seamos esa vasija, nos abramos nuestro corazón, lo llenemos de Dios, para que cuando enfrentemos esa situación o sepamos de alguien que está pasando por esa situación, podamos transmitirle el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Así es. Hay otra promesa en la palabra de Dios, hermosas. Hemos visto el tema pasado, vimos promesas, pero es algo que todas debemos de tener muy presente. Romanos 8:28, que es una de las palabras que nos las aprendemos de memoria, porque nos dan fortaleza y consuelo, como tú estabas diciendo, ¿no? Así es, porque dice la palabra en el versículo que menciona nuestra pastora, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Dice, muchas veces pasamos por el desierto y es necesario que pasemos, aunque no lo entendamos, es muy necesario que pasemos, porque a veces Dios quiere pasarnos por el desierto para estar. Nuestra pastora mencionaba, ¿verdad?, que a veces hacemos ídolos. Y ídolos no nada más son las imágenes, ídolos a veces son nuestras finanzas, nuestra casa, nuestro carro o muchas necesidades, ¿verdad? Y Dios quiere suplir esa soledad a través de su amor, de su llenura. Él es el único que puede quitar nuestra soledad, ¿verdad? Nuestro Padre nos llena de su amor y su bondad,
y podemos ver el consejo que nos da en Timoteo 5:5, es primera de Timoteo 5:5. Dice, perdón, hermanas, él nos dice así, que nuestra dependencia nosotros como mujeres solas, viudas, nuestra dependencia debe ser total en él. En primera de Timoteo 5:5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y es diligente en súplicas y oraciones. Nuestra labor, esa es nuestra función, gozarnos, deleitarnos, llenarnos de la palabra de Dios, buscándolo, ¿verdad? Porque Él es el que nos va a dar ese gozo, va a llenar ese vacío. ¿Cómo? Suplicándole, pidiéndole. Lo que yo puedo compartirles, lo que la palabra de Dios y lo que yo he permitido que Dios haga en mi corazón y que Dios ha abierto mi corazón. Así es. Siendo tan joven y quedando solas, definitivamente supongo que enfrentaste muchas situaciones difíciles, desde necesidades quizá a lo mejor económicas, necesidades de tener pues un compañero quizá, que vino Dios a suplirla definitivamente. Amén. Pero antes que eso, tuviste que haber pasado por muchas situaciones difíciles y yo creo que una persona sola todas esas necesidades las va a vivir. Pero hay mucho peligro también en una mujer viuda porque queda en desamparo, aunque hay mucha palabra de Dios que nos habla cómo se extiende la mano de misericordia de Dios, la providencia de Dios, y vemos el caso como la viuda de Sarepta, mujeres viudas que encontraron en Dios esa bendición. Pero hay muchas mujeres que son engañadas y eso es un peligro también para las viudas y es algo que Dios nos lo deja escrito, nos lo deja muy claro porque es una realidad. Cuando a mujeres que llegan a tener suplida esa necesidad con la palabra. Ciertamente es la palabra la que llena, porque dice, ¿a dónde yo iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero a veces cuando no está firme la fe, la gente puede poner la mirada en las personas que dan, no en el mensaje, sino en el mensajero. Sí. Y ahí hay un peligro, porque ciertamente el mensajero puede ser una persona verdaderamente del Señor y va a proteger y va a llevar esa alma a Cristo. Pero también nos vamos a encontrar con casos de personas que quieran aprovechar esa necesidad. Entonces hay personas que se fascinan porque me dio en ese momento un consejo y sin conocimiento y sin discernimiento no se dan cuenta que el consejo vino de Dios, vino de la palabra. Entonces queda fascinada el corazón de esa mujer sola y piensa, tuve esa necesidad, me suplió, entonces es Dios. Es Dios y es a través de esa persona. Entonces hay personas que a lo mejor desviadas ya en su corazón, dejando la santidad a un lado, puede haber gente falsa que no sea de Dios, pero usa la palabra de Dios, porque al fin de cuentas la palabra de Dios dice que no regresará vacía, y la palabra de Dios es fiel, esa es la que hace y la que produce los cambios en nuestras vidas, pero hay quienes la portan y son falsos, y usan la palabra como una bandera para poder llegar a esas personas y después poder engañarles. La palabra de Dios no nos habla nunca de ni dependencia ni codependencia, sí, Él siempre habla de idolatría. Entonces, cuando no hay una fe todavía firme, todavía fiel, puede muy fácilmente un momento que se fue ayudado pero vaya y usarse para engañar a esa persona. Entonces esa gente, una mujer sola puede llegar a tener un ídolo en el corazón. Jesús nos habla de situaciones peligrosas a las que una mujer sola con gran necesidad se expone. Y una de ellas es que se aprovechen de una mujer viuda. En Marcos 12:38 dice que devoran las casas de las viudas y
por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor. En su contexto habla de aquellos que portan, que tienen una autoridad visible. Entonces, aprovecharse de esa autoridad visible, aunque hayan dejado al Señor, pueden aprovechar para aprovecharse de esas mujeres solas que dicen, bueno, las mujeres que han sido despojadas de sus casas, de sus bienes, de sus hijos, han sido abusadas, toda una casa entera. Y eso es algo que Dios reprueba y expone. Entonces, una mujer que está sola tiene que tener mucho cuidado. Sí hay que ponerle el corazón, como dice usted, María Luisa, en la palabra de Dios, refugiarnos en la palabra a través de una comunión personal, no a través de, hay quienes nos enseñan, pero mi relación debe de ser personal, que tanto yo hablo con Dios, que tanto Él habla conmigo a través de su palabra, a través de su precioso mensaje, y poder nosotros, con la experiencia del conocimiento de la palabra que da el discernimiento, poder darnos cuenta cuando es algo de Dios, cuando es algo que... y cómo pudiera ser una persona expuesta. Y es muy fácil porque, bueno, si tú me diste, me tienes que dar. Y si Dios te dio, Él dale todo. Entonces, eso, desde a partir de ahí debe entrar el sentido común. El sentido común Dios lo respeta. Nos dio un sentido común, un razonamiento, y tú dices, a ver, si Dios me lo dio, a ver, ¿por qué Dios no ha hablado conmigo directamente, no? Y porque la palabra de Dios también nos dice que dar de gracia lo que Él nos dio de gracia, o sea, no nos está pidiendo nada Dios más que dice, hijo mío, dame tu corazón, es todo lo que Dios nos pide. Nada más, ¿verdad? Dame tu corazón, o sea, dame todo. Sí. Pero es en un contexto espiritual, está hablando de rendir nuestra vida a Él, pero ¿qué puede necesitar Dios de nosotros? Nada. Y en un momento dado Dios nos lo habla, nos lo confirma, nos lo menciona, y es una comunión íntima, una comunión muy personal. Entonces, esto no, aquí cuando Jesús, apartados de los escribas que gustan de con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros en la cena, habla de una postura, pero no está juzgando a todos los escribas, sino de aquellos que han dejado la santidad. Y un comentario bíblico habla acerca del texto que no todos los maestros de la ley ni todos los escribas eran que abusaba de su postura, pero sí acusa o expone a aquellos que han dejado la santidad, y que ese mismo respeto que su vestidura imponía, y la gente les tributaba un respeto, nada más por traer la vestidura. O sea, no veían más allá, nomás por tener, y ellos, eso era lo que podían aprovechar. Y igual puede ser ahora la postura, pero el Señor nos da el discernimiento, el mismo respeto que la gente tributaba, ellos se aprovechaban. Entonces, pero la palabra de Dios dice con mucha claridad en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, el mismo conocimiento, la misma comunión que nosotras vayamos desarrollando con Dios, nuestro Padre Celestial, nos va proveyendo de ese discernimiento, nos va a poner inquietud, nos va a poder dejar mirar a la gente que verdaderamente merece nuestro amor, respeto, confiabilidad, donde son las provisiones que Dios deja, maestros, pastores, gente que es fiel a Dios y que jamás se va a aprovechar de nosotros, que tiene gran temor y amor por las almas. Nosotros lo vamos a discernir en base al crecimiento que nosotros vayamos teniendo. Así que si eres una mujer que está sola, aprovecha ese tiempo para crecer, para desarrollar esa comunión con Dios a través de la palabra del Señor. En la Biblia también, pues como hemos estado viendo un poquito ya, introducimos el tema de Noemí, y Dios nos invita a volvernos a Él, porque después de que ellos se alejan del Señor, pues viene una situación terrible a sus vidas, la desolación, la angustia, la tristeza. Pero en este tema de Noemí,
fieles ante cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos, que no estés pasando por una necesidad económica y digas, ay no, y ya no tengo, ya me voy a ir a buscar los trabajos día y noche y ya no voy a tener tiempo ni de leer, ni de orar, ni voy a tener tiempo de escuchar el devocional, ni de ir a la iglesia, de tener comunión con las hermanas que me ayudan a crecer. Ay, ya, porque tengo que trabajar, porque tengo que sacar este proyecto y luego viene otro. Y de alguna manera, pudiéndolo poner esto como en una parte moderna, eso es lo que sucede hoy en día. La gente se aleja por buscar el bocado material, deja el bocado espiritual, ¿sí? Podemos encontrar en Ruth 1:19, dice, anduvieron pues ellas dos, está hablando Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Desde ahí podemos ver cómo la misericordia de Dios es mostrada hacia la vida de ellas. En este caso Ruth, que era moabita, que aún no había tenido esa relación, esa comunión con Dios, y como Noemí, haber tenido esa comunión con Dios, pero se alejó, pero volvió. Dios le permitió volver. Ahí vemos la misericordia en ambas. Desde ahí vemos a través de ellos, ¿no? Del pueblo. Entonces, el significado de Noemí quiere decir que significa mi deleite. Entonces, cuando ella regresa, cuando se alejó, perdió ese deleite. Al volver a la casa del pan, que es Cristo, ella recupera, vuelve a tener ese deleite, vuelve a perder cuando se alejó la intimidad, que era su esposo, pero al regresar vuelve a tener esa intimidad con el Padre, perdió el fruto, que eran sus hijos, pero regresa y vuelve a dar esos frutos, vuelve a ver una nueva vida, una nueva esperanza. Son cubiertas todas las áreas en ella, toda la soledad, la amargura que pudo haber acarreado, todo eso fue desechada. Dice en un pasaje de la Biblia que Cristo nos hace libres, en Él tenemos la verdadera libertad. Entonces en Él, todo eso que ella tenía se hizo libre y Cristo lo llenó todo. Entonces en todo ese proceso ellos vieron su misericordia, vio su misericordia de Dios, vieron su amor y fue ella plenamente llena de Cristo. Entonces sí es posible encontrar la plenitud solamente en Dios. Y verdaderamente sí, Jesús nos hace libres de esa pena, de esa desolación, de esa angustia, de esa tristeza. Y yo creo que a través de esta historia pues nos queda bien clarito que cualquiera que sea lo que esté turbando el corazón y que nos haga sentir solas, porque puede ser la viudez, literal, la viudez puede ser el abandono, porque hay quienes se han sentido desechadas, desechada es la palabra, abandonadas, porque no hay ese cuidado, pero también cuando hay una escasez, cuando hay una necesidad como la que pasaron ellos, porque eso fue lo que los alejó del Señor y lo que los llevó a la desolación, la tristeza, y el fruto que encontraron en esa vida lejos de Dios no fue sino el fruto de enfermedad, el fruto del hambre y la muerte. Es verdad, no solamente en la soledad se puede uno sentir hasta miserable. Así, uno como mujer se siente así miserable porque por el abandono, pero Dios está ahí porque Dios es nuestro esposo, Dios es nuestro hacedor, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestra roca, nuestro refugio. O sea, fuera de Dios no hay nada que supla esa necesidad del alma, que llene, que quite ese dolor, ese vacío. Dios es todo. Mi invitación para ti, hermana, o para ti, mujer que nos estás escuchando, es que te aferres a Dios. Es la mejor decisión que puedes hacer para tu vida, para que sea quitada esa soledad. ¿Tú qué nos puedes decir? Pues dice en Efesios 1:23, dice que Cristo es la plenitud, el cual llena todas las cosas en Él.
y solamente Cristo puede llenar todo, todas las áreas que podamos tener, necesidad. Solamente en Cristo podemos ser plenas. Realmente el Señor promete defender de esa desolación y de esa tristeza a una mujer que se siente así si pone su mirada y su confianza en Él, nada más en Él. Él dice en su palabra que Él vive en su santo templo y Él cuida a los huérfanos y que va a defender a las viudas. ¿A cuáles? A las que verdaderamente se consagren al Señor y encuentren en Él un refugio, como lo encontró Noemí al volverse a la casa del pan. Yo te invito también a que si tú estás pasando una necesidad ahorita en este momento, aunque yo no te entienda, aunque ninguna de las tres te entienda, pero Dios sí te entiende. Y ahí está, y Él está esperando que tú rindas tu corazón, así como la palabra de Dios dice que Él te hizo pasar por hambres, Él te hizo pasar por un desierto, y a un propósito, limpiar, purificar. Y es posible que Dios esté permitiendo ese desierto en este momento, pero también está teniendo el cuidado de ti, te va a suplir como Israel en el desierto, va a proveer de todo lo necesario, pero sobre todo purificará el corazón de la idolatría, que es uno de los peligros más graves que una mujer sola puede vivir. Tener un ídolo, pues se caiga, defraude y te quedes completamente sola. Pues vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta mañana. Padre, queremos agradecer por el buen consejo que nos das a través de tu palabra, de tu verdad. Y oramos, Señor, porque nuestros te sean fieles todos los días hasta el fin, así como lo Padre. Y con estas palabras, con la experiencia de ver que nada puede suplir la necesidad. Puede llegar a ser muy pasajera, muy momentánea, pero al final cobrará la vida de uno y nosotros queremos la vida abundante, no la mentira que el mundo ofrece, Señor. Oramos por cualquiera que esté pasando necesidad en este momento, necesidad de consejo, necesidad de amor, necesidad de paz, necesidad física, de salud, necesidad de finanzas. Oramos por toda necesidad que pudiera estar haciendo sentirse sola en este momento. Aún si ha habido alejamiento, te pedimos por esas almas que han dejado de leer, que se han descuidado en su lectura, en su tiempo de devoción, en oración, por ese tiempo, Señor, de descuido, de congregarse. Oramos en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, tengas piedad y misericordia y pueda haber frutos, se vuelva a fructificar como Noemí. Ponemos en tus manos este devocional y a todas nuestras hermanas que siempre apoyan en este servicio y a todas las que están conectadas. Dios bendice. Te lo pedimos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas, hermanas.